Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 5 de King Porche. A ver, repasando un poco del episodio pasado, que como les dije fue mi favorito hasta el momento porque tuvimos la introducción de muchas cosas, más la escenita final que estuve viendo que fue un poquitín polémica por ahí. O sea, a ver, entiendo mucho que a ciertas personas les haya resultado un poco chocante. A mí me resultó un poco chocante, no por el desnudo en sí, sino por el tema del consentimiento. Vi muchas reacciones, personas que lo disfrutaron como si ambos estuvieran conscientes y personas a las que les parecía totalmente inaceptable. Yo estuve como que en un punto medio porque, a ver, al principio sí me chocó un poco porque hay cierta carga moral que me impide disfrutar completamente una escena en la que sé que una de las personas no está en sus 5 sentidos. O sea, me tomó un tiempo separar el hecho de que Porsche estaba drogado para poder disfrutar de alguna manera la escena, porque la escena, o sea, si separamos ese hecho, estuvo muy bien hecha y muy caliente, los sentimientos se transmitieron perfectamente, así que pues cuando lo vi simplemente decidí separar ese hecho y disfrutar la escena como tal. Al fin y al cabo es una serie y puedes hacer eso, además que como les dije, de alguna manera ya me lo esperaba y eso que aún faltan cosas por ver, chicos, aún faltan cosas por ver, ya me han contado por ahí, pero pues como les decía, o sea, entiendo que hayan personas que simplemente no pueden separar esos hechos y no puedan disfrutar la escena como hubieran disfrutado una escena en la que ambos estuvieran plenamente conscientes, pero siento que de ahí a quejarse y a decir que la serie está normalizando ese tipo de hechos o romantizándolos, pues creo que no, hay una distancia muy larga. En primer lugar, la serie está calificada para mayores de 21 años. Creo que a esa edad todos ya somos conscientes de lo que está bien y lo que está mal, así que creo que una serie no va a generar ninguna influencia en el actuar de las personas, así que pues no, simplemente así es como va la historia y punto. Cada uno ya decide si está dispuesto a continuarla viendo o si no. Creo que también hubo mucho debate alrededor del tema de si fue consentido o no. Creo que es un tema muy complejo, o sea, yo esperaría ver la reacción de Porsche al día siguiente, pero veo que hay personas que afirman que sí fue consentido porque pues él fue quien inició todo el tema de los toqueteos y el asunto ese, además de que cuando estaba con Vegas se defendió, mientras que cuando estaba con Kim pues no. Sin embargo, pues creo que es obvio que ante un desconocido se va a defender y ante un conocido pues no. Eso no quita que esté bajo la influencia de ciertas sustancias. O sea, güey, el men estaba viendo lucecitas y todo. O sea, estaba así como que y yo así de qué adorable. O sea, no me estoy quejando, entiendo que así es la historia, pero tampoco me parece correcto afirmar que fue con consentimiento, ¿saben? De todas maneras, me alegra que hayan podido rebajar la intensidad de la historia en el libro a como fue en la serie, ya que simplemente en el libro no te dejan dudas de que fue abuso, mientras que en la serie pues como ya vimos da lugar a diversas opiniones. Obviamente lo más correcto hubiera sido que Kim no lo haga, porque cuando ves a alguien que no está en sus 5 sentidos simplemente no tienes derecho a tocarla, así esa persona te esté provocando, tú eres el que está consciente aquí, la otra persona no. Lo aclaro simplemente porque de verdad hay personas que alegaban que más bien Porsche era el abusador aquí. Y yo así de, pero él está drogado y el otro no. Si no quieres que te toque esa persona que no está bien, simplemente te retiras y punto. Como les digo, entiendo que el personaje no es así, es un contexto de mafia y toda la cosa. Simplemente me causa cierta incomodidad que usen esos argumentos para afirmar que fue consentido, ¿saben? O sea, sin ni siquiera dejar paso a la duda. Pero bueno, chicos, si nos quedamos hablando de esto, se va a hacer larguísimo el video. Creo que cada uno ya tiene su opinión respecto al tema. En mi opinión, creo que está bueno disfrutar la historia y las escenas, siempre reconociendo que ciertas cosas no son correctas, pero pues así va la historia. Y estamos bajo un contexto en el que las decisiones obviamente no van a ser siempre correctas, así que pues nada, sin nada más que decir, comencemos con el video.
Ahora sí como que dije lo que no pude decir la vez anterior, chicos, porque uno, que la escena me dejó sin palabras, y en segundo lugar que estaba con hambre y la escena se llevó todas mis energías, ¿saben? Por cierto, ya me enteré que la versión tailandesa de la canción está vista desde el punto de vista de King, y la de Porsche es la versión en inglés. Solo vi los cortos en TikTok, pero no me puse a escuchar detenidamente las letras. Espero poder hacerlo en estos días. Por cierto, chicos, respecto a Vegas. El Vegas, güey. Se los estuve compartiendo toda la semana por Instagram, que se me quedó grabado en la mente su "Don't worry, I'm not gonna hurt you". Y yo así de muriéndome. Es que cada edit que veía con esa frase, güey. Pero bueno, hasta hoy lo disfruté, pero vamos a ver, no sé, chicos, yo no sé qué voy a pensar de Vegas. Yo no sé. Yo aproveché toda esta semana para sabroseármelo. Pero de aquí en adelante, pues no sé qué es lo que llegue a sentir por él. Sé que es el diablo mismo en persona, el hombre, así que... Oh my god. Oh my god. Está despierto. ¿No se acuerda? มึงโดนมอมยาแต่พวกมันยังไม่ทันทำอะไร Pero luego yo. กูช่วยมึงได้ทัน มันเป็นใคร กูไม่เคยมีศัตรูที่ไหน No, ¿quién วัน los แรกที่ tiene? มึงก้าวเข้ามาในบ้านตระกูลหลักวันนั้นคือวันที่มึงมีศัตรูแล้วทำไมมันต้องเจาะจงกูวะ Esperen. A ver, King no tocó el tema y Porsche me está preguntando, así que no sé si se acuerda. มึงโอเคไหม Güey, es que una de las cosas que más me preocupó cuando vi lo que vi fue que era la primera vez de Porsche por la puerta trasera. Así que tengo entendido que es doloroso. Y como que King lo hizo de una, ¿saben? Güey. พอสมึงลงไปก่อนเถอะ Está enojado. Sí, se acuerda. O sea, no es que se acuerde, pero sabe lo que pasó. Creo que lo deduce, porque supongo que siente el dolor y pues está en la cama de King, desnudo. ¡Oh, mi bebito! Güey, creo que definitivamente hasta él se sintió ป้า abusado. Está en la mansión. ¿Qué está buscando? Oh my god, ay, qué inteligente. Huellas de manos. Y era una grande y una chiquita. ¿Un niño y un adulto? พอดีแวะมาแถวนี้ป้ามาทำธุระก็เลยซื้อปลาท่องโกะร้านโปรดป้ามาให้ Solo fue una excusa para venir a จะถาม revisar, ป้า ¿verdad? ว่าแปลกๆนะป้าปกติเวลาป้ารับใครมาไม่ป้าชุบเลี้ยงมาเองก็ต้องมีคนรับรองชัดเจน Sí, ya me explicaron que eso es lo que le parecía extraño a todos. O sea, por eso Porsche llama tanto la atención, porque él no es el típico prototipo de persona que contratarían como guardaespaldas. ทำไมแกสนใจเหรอสนใจมากกว่าว่าป้าคิดอะไรอยู่ไปละครับเฮ้ยไม่อยู่กินข้าวกันก่อนเหรอไปแล้ว Ese King. Su papá se dio cuenta. ถ้าไม่ไหวพรุ่งนี้ดูลาได้นะเว้ยกูไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้น Ay, mi bebito. King. King, eres un desgraciado. ช่วงนี้งานเป็นไงบ้าง Yo no entiendo cómo el padre se enteró, güey. ก็เรื่อยๆเลยครับ Quizá Big se lo dijo. Puede ser, ¿verdad? Porque, o sea, a ver, estaban en el cuarto del hotel y él hizo salir a todos. Y supongo que se demoraron más de lo que deberían haberse demorado. Así que quizá Big le fue con el chisme. โอเค วันนี้ผมโดดงานเมื่อวานนี้พอสมันโดนมอมยา
ในฐานะที่ผมเป็นเจ้านายผมก็ควรต้องดูแลมันไม่ใช่เหรอครับ Sí, cuidarlo, no abusar de él. ที่แกเป็นเจ้านายแกไม่ได้มีลูกน้องแค่คนเดียวอาร์มเช็คกล้องแล้วครับที่พอโดนมอมยากับเพราะประมาทเกินไป Claro, ahora él tiene la culpa de haber sido ก็เก็บ drogado. มอมยากับเพราะประมาท Bueno, aunque en su papel de guardaespaldas sí debería tener más cuidado el hombre. ถ้าลูกน้องแกรู้ว่าแกทิ้งงาน แล้วก็ยังไปนอนค้างกับคนที่ทำงานล่าง Güey, es que cómo sabe. พวกเขาจะรู้สึกยังไงแต่ป้าจะให้ผมลงโทษมันเหรอครับทุกพอสมันโดนแบบนี้เพราะมันทำงานให้ตระกูลเรานะครับ ลูกค้า Ay, güey. En estos momentos me gustaría saber ajedrez porque siento que hay cierta simbología ahí. ลูกค้า ¿Esa era la reina? Sabemos que Porsche es la reina. ต้องมองกว้างๆอย่าให้หมาเพียงตัวเดียวทำให้เราสับสนจนเสียทั้งกระดาษเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ยังไม่ตายอีกเหรอ ¡Ay, por fin tenemos interacción entre el King y los เริ่ม hermanos! เยี่ยมป้าหน่อย Bueno, กู ahí ไม่ได้คุย están กับมึงกูคุยกับตา ¡Ay, te amo! กูไม่ได้คุยกับมึงกูคุยกับตา Sus caras. กูไปละ ไอ้เดี๋ยวดิล้อเล่น แล้ว Oh, นี่มึงมาเยี่ยมแล้วมึงมาสืบอ่ะ ella lo conoce. แล้ว ได้เรื่องอะไรปะล่ะ Sí, sí lo hizo. คนขี้เสือกเนี่ย อยู่ที่ไหนมันก็ขี้เสือกจริงๆขี้เสือกขี้เสือกขี้เสือกขี้เสือกโว้ย ใจ Güey, Tankun lo sabe todo. ไอ้มึงนี่ Está ต้องไปคิด inteligente จะนอนที่ mi บ้านชอบ bebé. กันหรือไงเฮ้ยไปก็ได้พ่อไปกันนะลูกบ๊ายบายกุ๊ดไนท์นะจ๊ะเบบี Oh. Siento que ¿quién sí quiere a su hermanito Tankun? อันนี้เบอร์น้องปอร์เช่ป่ะครับ ¡Ay! Está llamando por ถือ Shane. กีตาร์อยู่ปะ Ay, pero está aceptando el trabajo solo para averiguar cosas, güey. Solo para eso. Ah, pero en el camino le va a fallar el plan. Le va a salir el tiro por la culata. เรียกกูมาไหมวะ ถอดเสื้อ Aquí es donde lo หายตัว golpea. ไปกลับ100 รอบ ทำไมกูต้องท Are you fucking dumb bro ก็มึงมา A ver, Percito, ¿te me calmas? ำทำให้คุณคิมต้องวุ่นวาย โดนแค่เนี้ยมันน้อยไป Esperen, ¿qué? ¿Le está castigando por preocuparlo? ทำให้คุณคิมต้องวุ่นวาย Oye, no se emborrachó, fue drogado. กูไม่ได้เมา กูโดนวางยา Eso mero. แล้วพวกมึงมีสิทธิ์อะไรมาสั่งกู กูสั่งเอง Ah, maldito. เวลาปฏิบัติหน้าที่ ทุกคนต้องระวังตัวตลอดเวลา ถ้ากูผิดกูยอมรับ ก็ใช่ดิวะ แล้วคนที่ทำผิด ก็ต้องโดนลงโทษ Digo, no fue suficiente castigo el habérselo comido sin su consentimiento. มึงเก่งไม่ใช่เหรอวะ Este desgraciado se está vengando porque él fue mejor la última vez en eso de desatarse de la piscina. Ay, son unos malditos envidiosos. Vi, hijo de... Te odio. Antes hasta pena me dabas. Ahora ni eso. Ay, mi bebito, ¿por qué tienen que estar pasando por estas cosas? Güey. Yo te cuido, mi vida. Yo te cuido. Me está recordando. ¿Qué estás haciendo, Porsche? พอดพอด Güey, ¿ven su piel? ¿Se la quemó? ¿Sí ven su piel? ¿Sí ven su piel? โคตรแย่เลย
güey. เอาหน้าคุณคิงเขาคงกลัวคนอื่นรู้สึกไม่ดีอ่ะแค่นี้คนมันก็เอาไปพูดถึงไหนต่อไหนแล้วครั้งแรกมันก็แย่แบบนี้แหละ ¿De qué? ¿De qué primera vez está hablando? ¿De qué primera vez está hablando? คุณหนูก็เคยทำกับกู ¿Qué le hizo qué? ¿Qué le hizo? ครั้งก่อนคุณหนูแทนคุณให้กูนั่งเก้าอี้ลงเป็นวัน Pete, eres un... ¡Pete! ไม่เลย ¡Pete! ¡La puta madre! ¡Pete! Oye, yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Yo ya había entrado en pánico, แค่ güey. นี้คนมันก็เอาไปพูดถึงไหนต่อไหนแล้ว Güey. Yo dije, Tancún. Tancún se me cayó. Güey, claro, es que Pete no sabe lo que le pasó. Él solo piensa que está así por el ejercicio extra que le hicieron hacer cuando en realidad fue más que eso. Fue toda una humillación. Y eso sin sumar el abuso. Güey. Pete. ครั้งก่อนคุณหนูแทนคุณให้กูนั่งเก้าอี้ลงเป็นวัน Me asustas, güey. ๆครั้งแรกที่มึงบอกโดนซ่อมแล้วที่มึงน้อยนี่ก็เพราะว่าโดนกูกินจับซ่อมไม่ใช่เหรอหรือว่ามีเรื่องอื่นไม่มีเว้ยคุณหนูแทนคุณให้มาชวนมึงไปปาร์ตี้ที่ร้านเจ๊หยกอะเขาบอกไปกับใครก็ไม่ม่วนเท่าไปกับมึงไปไหมจะได้เลิกน้อย Supongo que se estaba lastimando porque se sentía sucio por lo que hizo. O sea, por lo que le hicieron, pero él se siente sucio porque él recuerda que lo inició, pero es que ya saben el sentimiento de culpa después de un abuso. Ah. Yo hablando como si todos supieran, pero... Ok. ไม่ม่วนเท่าไปกับมึงไปไหม Es que es un tema muy fuerte, güey, muy fuerte. Pero pues sí, supongo que ya todos saben, ¿no? Creo que todos hemos escuchado historias de personas que han pasado por esas situaciones. Siempre hay un sentimiento de culpa de que si yo no hubiera hecho esto no habría pasado, ¿saben? Y pues no debería ser así. No, creo que esto deja más que claro que fue un abuso, o sea... คุณหนูแทนคุณชวนกูไปเที่ยวที่ร้านเจ๊หยก Tancún ya se volvió adicto a ese lugar. แค่นี้ใช่ไหมทีหลังเรื่องแค่นี้ไม่ต้องมาขอ อยากทำอะไรก็ท Luego para que lo andes castigando por cualquier tontería. ¿En serio? Este es otro güey. Este es otro güey. El Kim volvió a las andadas, güey. Supongo que está tratando de olvidar a Porsche porque sabe que va a ser complicado por la posición de su padre y todo eso. Oh my god. Creo que mi bebé no está en condiciones para volver a... O quizás sí. Parece que sí. Pero quizás se detenga a mitad de acción, ¿verdad? Güey. Está muy oscuro. Oh my god, está recordando su primera vez con él.
Vegas. Ay, Vegas. ¿Por qué tienes que estar tan bueno? ฝากด้วย ครับ ชอบไหมมึงซื้อมา Ya me comentaron que en la escena original Vegas le llega a dejar marcas, lo muerde y luego King lo muerde más para borrar las marcas de Vegas para sentir que es suyo. Yo no puedo con lo intenso que está el libro, que va a estar el libro. Solo podía leer una página, güey. ครับ อยากลองไหม ได้ครับ เอาเสียไว้เนาะ Mi bebito Porsche, ¿en qué mundo te has metido? ฟังเพลงนี้นะ Están llegando. Y se va a dar cuenta que Porsche no está. ไอพอสไปไหน ¿Quién es ese hombre de rojo? อ๋อ Es lo primero que ve, güey. ที่ร้านครับ เขาเลยชวนมันอยู่ต่อ ใครอนุญาตให้มันไป Tú dijiste que podía hacer lo que quiera y que no te preguntara si พอ es สเจอคุณเว trivial. กาที่ร้านครับ ¿Quién entiende este hombre? ให้ผมตามมันกลับมาไหมครับพี่ต้อง ¿Por qué Pete siempre le gritan cuando solo quiere ayudar? Güey. Tengo entendido que, si bien es cierto, o sea, Vegas empieza a interesarse en Porsche por ganarle a King, luego sí se llega a interesar a él, en él de verdad. Alguien en los comentarios me dijo que era al revés, pero yo leí un fragmento de los pensamientos de Vegas y no, creo, o sea, es como les acabo de decir. Ay, la sonrisa de Vegas, güey. Basta, basta, no. โอเคแล้วโอเค Güey, es que cómo cambia cuando está con... โคตรเดือดเลย ใช่ไหม แรงกว่าที่มีคนบอกไว้ Cuando ด้วย está con Porsche. Cuando no es malo. โอเคใช่ป่ะ โอเคเรื่องอะไร เมื่อกี้ที่ร้านอะพอดูเครียดพอเห็นแบบนี้ผมก็สบายใจ Uy. ขอบคุณที่ให้ยืมรถนะ มันหลังนะถ้ามีเรื่องไม่สบายใจนึกถึงผมได้นะ Güey. Este Vegas me gusta. No sé si está fingiendo. Porque en el fragmentito que les digo que leí decía que como que él no es que fingía frente a Porsche, sino que tiene como que diferentes personalidades de acuerdo al momento. Tengo entendido que Vegas es un personaje muy complejo, así que vamos a ver. จริง Güey, ¿siempre duerme con una pistola en la mano o qué? ทำไมกลับดึก Estaba esperando. ก็กูขออนุญาตแล้วอะมึงบอกแค่จะไปกับไอ้คุณ Pero luego dijiste que él podía hacer lo que quiera sin consultarte. เรื่องแค่นี้ไม่ต้องมาขอ Exacto. เลยบอกมึงหลายทีเลยใช่ไหมว่าไม่ให้ไปยุ่งกับไอ้พวกตระกูลรองมึงก็รู้ว่ามันไว้ใจไม่ได้ ¿Quién habla? แต่อย่างน้อยคนพวกนั้นก็ไม่เคยทำอะไรกูนะเว้ย มึงหาว่ากูทำร้ายมึงเหรอ ¿Oh, sí? หรือไม่ใช่วะ Es lo que hiciste. มึงอย่าลืม ชีวิตมึง เป็นของกู กูจะทำอะไรก็ได้ What the fuck? ¿En qué momento firmamos aquí para eso? เอาดิทำเลยดิมึงรอเหี้ยอะไรอะ แต่พรุ่งนี้ไอ้เคนจะมาเป็นหัวหน้าบริการของกูแทนมึง ¡Mi bebito Porsche!
I'm gonna use the room for a moment. Yeah. Ay, espere, no, me quedé pensando en mi pobre Porsche y no vi que Kim y Porsche estaban juntos. Nice to meet you. Nice to meet you. One thing. Su inglés. More Gita coming out next week. Yeah. Güey, el inglés de Kim también es bueno. Yeah. O sea, de ella. เป็นไง Güey. ห้องซ้อมส่วนตัวของพี่พอได้ปะ ได้ครับ ได้อยู่แล้ว Su emoción. แต่ว่า เอาจริงๆ แค่ติวกีตาร์ได้ถุนคณะก็ได้นะครับพี่วิกคิมพี่ชื่อคิม Se está enterando de su verdadero nombre. Sí, es Kim al revés. วิกนี่ Kim. คิมอ๋อ วิกมันเป็นอีกด้านหนึ่งของพี่อะเผื่อจะเป็นด้านที่พี่ชอบมากกว่า Ay, otro güey con doble personalidad. ด้านไหนเนี่ยผมก็ชอบหมดเลยครับ ¿Qué? ¿Qué? Se le acaba de declarar. อ๋อ Güey. จะด้านไหนเนี่ยผมก็ชอบหมดเลยครับผมหมายถึงเพลงของพี่อะครับ ¿Cómo? แล้วทำไมถึงอยากเข้าดนตรีอ่ะก็มันน่าสนุกดีครับ แล้ว Güey, สอบ es que su timidez también está en barcode. มัน Quiero guardarlo en una cajita y protegerlo. งั้นเดี๋ยวลองให้แต่งเพลงดูมาเป็นโจทย์เกี่ยวกับพี่ชายแล้วกัน Y พี่รู้ได้ไงว่าผมเป็นพี่ชายอ่ะ เห็นรูปในมือถือก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่ชายใช่ปะอ๋อใช่ครับใช่ ay, mi bebé แล้ está inocente. วปอเช่ลองคิดดูว่าปอเช่จะแต่งถึงใคร ถ้าปอเช่จะแต่งถึงพี่ Qué ชาย inteligente manera de sacar la información. ลงไปอย่างเงี้ยลองรีสออกมาก่อน Tengo entendido que en el libro Porsche su nombre es Porsche pero con คน tilde. เท่ครับ คือเฮียแกอะรักผมมากโคตรผมไม่อยากเป็นอย่างเฮียตายไม่รอดอยากเข้มแข็งดูผ่อนคลาย Está analizando si está mintiendo o no. น่าจะไม่โกหก Oh my god, es un experto en ¿cómo se llama? Lenguaje corporal. แต่ฟังดูก็ไม่ได้มีอะไรใหม่จากที่บิ๊กขามานี่หว่ารู้สึกว่าผมยังสู้เฮียไม่ได้เราว่าก็คือโอเคแล้วแหละน่าจะพอแล้ว Ay, se emociona hablando de su hermanito. เดี๋ยวพี่กลับมาแป๊บนึง Porque su hermanito es un ยัง amor. สู้เฮียไม่ได้เราว่าก็คือโอเคแล้วแหละขอยืมมือถือหน่อยดิพอดีขอเราแบตหมด Le va a revisar el teléfono. ได้ครับ A ver, pues, ¿qué encuentra? Ay, miren qué bonito se ve en la foto de aquí arriba. Está chiquito. Son conversaciones con su hermano. Ay, no lo responde porque no puede usar su teléfono. เฮ้ยพี่วิกจะติวให้ผมด้วยตายตาหลับแล้ว ¡No puedo! ¡No puedo con esto! Vas a caer, Kim, vas a caer. Al Kim lo veo como un detective. วันนี้พอแค่นี้ No se me hace mala พอดี persona. พี่มีธุระต้องไปต่อเดี๋ยวครับคือผมแต่งเพลงได้หน่อยหนึ่งแล้วอ่ะพี่ช่วยฟังหน่อยนะก็เลยพอดีพี่ต้องไปจริงๆอ่ะนะช่วยฟังหน่อยนะครับ Nah. แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวฟังดูโอเคเพราะเธอเพราะมีเธอไม่ว่าเธอเรื่องที่ทุกข์ระทมตาว่าฉันก็จะก้าวไปแม้เมื่อไรแค่กอดฉันไม่นานๆ Güey, la letra de la canción. Para su hermano.
พอได้ไหมครับ Precioso, hermoso. น่าสนใจได้อีกรอบได้ปะอ๋อได้ครับได้ No estamos apurados. เพราะไม่ว่าเจอ Esa frase me mató. No importa la miseria que haya enfrentado. Es que, güey, la vida de ambos fue muy difícil. Sin sus padres. Solo ellos dos teniéndose el uno al otro. ไปเขียนต่อให้จบด้วยโอเคครับ Mi bebito. Güey. Qué preciosa escena. Uy, ahora va a hablar con Porsche. เป็นไงบ้าง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ได้ยินมาว่า Qué sincero. เจ้าคินเปลี่ยนให้คนอื่นดูแลแทน ผมคงทำงานได้ไม่ดีตามที่เขาต้องการนะครับ อะไรมันจะหนักใจกันขนาดนั้นดูแลเจ้าคินเนี่ยนะ Güey, créame que es muy ใครๆก็เคยทำผิด difícil. พลาดทั้งนั้นแหละ Sobre todo cuando decide abusar de ti. ใครๆก็เคยทำผิดพลาดทั้งนั้นแหละ แต่ที่นี่เนี่ยนะแค่ยอมรับ แล้วก็แก้ไขซะ What? ถ้างั้นผมขอ ¿Qué error cometió aquí él? ¿Se puede saber? แค่ยอมรับ ¿Qué es lo que tiene que arreglar? Él no puede arreglar el corazón y el cerebro de su hijo, ถ้างั้น señor. ผ O มขอ sea, เปลี่ยนไปดูแลคนอื่นแทนได้ไหมครับ esto es actual. Le está yendo. เอางี้ ฉันให้เวลาแกไปทบทวนตัวเอง1 อาทิตย์เป็นไง No เวลาแกไป puedo. La relación entre Porsche y Porsche es lo más bonito de la vida. ฉันให้เวลาแกไปทบทวนตัวเอง1 อาทิตย์ Está tan feliz de volver a กลับ verlo. ไปเป็นตัวเองไปอยู่กับน้อง Ok, el Don al menos le está dando su tiempo para pensar. Sabe que lo necesita después de lo que pasó. No tengo idea si el señor sabe que... O sea, si sabe cómo pasaron las cosas o piensa que Kim y Porsche simplemente tienen una relación. ¿Qué diablos? Pete siempre está sin calzones, güey. Güey, siempre alguien lo tiene que encontrar así. No está, ya me lo espantaste. ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ ไอตัวไหนมันสั่ง Tu padre. คุณกรณ์ครับ Así que te me calmas, señorito. ในช่วงนี้มันได้เล่าอะไรให้มึงฟังรู้ไหม Nada que debería ก็ไม่มีอะไรเป็น contarte. พิเศษนะครับ มีแค่มันดูซึมๆครับ คุณจินครับ อย่าหาว่าผมพูดงานนี้เลยนะครับ ผมไม่รู้ว่าไอ้พอดกับคุณจินมีเรื่องอะไรกัน แต่จริงๆแล้วที่เห็นไอ้พอดเป็นคนหัวร้อนแบบเนี้ย ข้างในมันอ่อนไหวมากเลยนะครับ Cuando mi bebé Porsche ha parecido de mal genio. Siempre ha estado alegre, siempre ha estado feliz. ข้างในมันอ่อนไหว Y มาก tenía เล que ย llegar el King a quitarme su sonrisa. ถ้าคุณจินอยากคุยกับมันดีๆ คุณจินต้องใจเย็นๆนะครับ ไอพีท ครับ ขอบใจ ¿Qué fue eso? King. De la que te salvaste, güey. Con la mirada que le echó, yo pensé que le iba a decir, no te metas en mis asuntos. Es que, güey, le dio una mirada tipo Angry Birds. Güey, es que sus cejas siempre me hacen recordar a los Angry Birds. Y ahora que estaba enojado aún más. Es un amor, es mi bebito, es mi niño. มึงก็คิดถึงมึงแหละ กูยังคิดถึงเลย Oh, yo también lo extrañaría.
Si él es el sol en persona. Su personalidad es tan brillante que sería ese tipo de personas que extrañarías y que notarías su ausencia fácilmente. ใครวะ ¿Skin? ¡Ay, sí era King! Incómodo. ฉันแก้วดีกว่านะเติมเบียร์ให้กูแก้วหนึ่งดิ Perdón, pero no está en horarios de trabajo. เบอร์ตีไม่มีแล้วไง แต่งตัวดูดีนะครับเนี่ยในพวกมาเฟียหรือว่า ¿Qué comes que adivinas? เพื่อนใหม่ที่ทำงาน เพื่อนที่ทำงานได้ข่าวว่าเจ้านายแม่งเลยก็ไม่ขนาดนั้น บอกเอง แม่งชอบกดขี่ลูกน้อง จริง ไม่พอใจ ¡Señor! ¡Suficiente información! น่ากลัวถ้ามึงอยากเปลี่ยนงานนะบอกมึงนะกูคอนเนคชั่นเยอะ เอาจริง อย่าไปอ Sí, ยู่ por เลย favor, déjanos el contacto. บอกกู Hazle caso, Porsche, hazle caso. มึงมาทำไมวะ มึงยังมึงขามึงเหรอ กูพามึงกลับบ้านไง ¿Por qué? ถ้าคุณคิงอยากคุยกับมันดี Dijiste que ibas a mantener la calma. A ver. ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ กูก็คงพูดแบบนั้นแหละวะแต่ว่า กูก็เข้าใจเว้ยว่าคุณคิงต้องใจเย็นๆนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ กูก็คงพูดแบบนั้นแหละวะแต่ว่า กูก็เข้าใจเว้ยว่ามึงลาพักอยู่ เข้าใจแล้วกลับไป แต่มึงต้องกลับกับกู Está luchando con su otra personalidad. แล้วมึงเสือกอะไรด้วยวะ Es que, güey, a ver. King es el tipo de personas que siempre anda dando órdenes y no permite que alguien le hable así. Y pues por le está hablando así. Pero con todo el derecho del mundo después de lo que hizo. Pero pues ahí hay un conflicto, güey. Se está tratando de controlar. กลับเมื่อไหร่อะ Su actuación, มึง güey. เสือกอะไรด้วยมึงเป็นเฮียอะไร มึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ กูอาจจะดูเฮียเหมือนข่มเหงลูกน้องแต่กู อีกด้วย แค นะ ร์มึงทุกคนเลยแต่มึงไม่เคยแคร์กู มึงไม่เคยแคร์กู ถ้ากูไม่แคร์มึง กูจะมานั่งตรงนี้เหรอวะ กูขอโทษ ที่กูลงโทษมึงอะ ¿Solo por eso? ขอโทษ ถุยคนอย่างมึงเนี่ยนะดีวะ กูทำขนาดนี้แล้วอ่ะ แล้วกูก็พยายามที่สุดแล้วอ่ะ No, aún te falta. Te falta. กูขอโทษจัดมึงมาคนเดียวปะกูมาคนเดียวงั้นแปลว่าเรามี Oh my god. ¿Cómo es que entraron? Saben que vinieron por ellos. Sus miradas de complicidad. Uy. ¡Ah! ¡Big! Bueno, te lo merecías. Pero no, espera. Primero te necesito para salvar a mi Porsche. Y bueno, aquí también. Pero a mi Porsche primero. De ahí si quieres te nos mueres o algo, pero no sé. Like. Tú también, merecido. Güey, creo que no van a poder. Le voló la cabeza, güey. Bien. Porsche ayudando desde adentro. Oh my god, ¿qué pasa ahí? Ni se les ocurra dejarme De hecho, ตามรอยที่เล่น escaparon. ของมือถือคิงไปจนถึงระยะทางรถผ่าน แต่ไม่เจอร่องรอยสองนั้นเลยครับ Se perdieron. เราจะค้นหากันตลอด 24 ชั่วโมงจนกว่าจะเจอเพราะว่าสองคนนั้นจะอยู่ในสภาพไหนก็ตาม Se nos perdieron, güey. Y bueno, mis chiquis triquis, este fue el episodio 5 de King Porsche. A ver, creo que la reacción de Porsche al día siguiente
nos confirma que lo que pasó no fue consentido. O sea, Porsche se sintió violentado, lastimado y a la vez quizá culpable, como les decía. Creo que es algo que siempre pasa, ya les expliqué del sentimiento de culpa de una persona que ha sido abusada. Me dio mucho dolor ver a mi Porsche en ese estado. Como que me quitaron su sonrisa. Y ya les dije, él es un alma que siempre está feliz haciendo sus travesuras por aquí y por allá. Y verlo así me dolió mucho. O sea, y aparte de lo que pasó, viene el King y me lo humilla aún más, haciéndolo castigar de una manera brutal por los otros dos envidiosos esos, aunque no sé si todas esas humillaciones estaban incluidas en la orden de King o fueron ellos quienes lo hicieron así porque pues le tienen envidia, porque saben que ellos no van a llegar a ser nunca ni el 1% de lo hábil que él es. Y aparte de eso, luego viene el King y me lo cambia, o sea, me lo reemplaza. Like, ¿quién es la víctima aquí? Por otro lado, me alegra que el señor padre de King le haya dado una semanita a Porsche para ordenar sus ideas, para volver a ver a su hermanito. Güey, cuando se reencontraron, mi corazón. Creo que es algo que Porsche necesitaba. Aunque bueno, al final vinieron a interrumpir sus días de descanso con otro ataque. Y por otro lado tenemos a King, quien el día de hoy se comportó como todo un idiota, aunque luego intentó arreglarlo y fue muy gracioso verlo tratando de controlarse, tratando de controlar su manera usual de ser, tratando de ser amable. Es que güey, entiendo que él no esté acostumbrado a ser así. Sé que hubo algo que lo cambió, sé que han habido ciertos factores que lo han convertido en el tipo de persona que es ahora. El pequeño momento que tuvieron Vegas y Porsche me gustó, me gustó. No sé, sentí sinceridad en la forma de ser de Vegas en ese momento. Bueno, aparte de que ya tenía en mente el fragmento que les dije que leí del libro, pero pues también lo sentí. Al menos por ese momento sentí que Vegas realmente quería distraer a Porsche y se preocupaba por él y por cambiar su ánimo. Y no solo eso, sino que también disfrutó del momento en el que estaban en la moto y todo eso. Y no sé, fue muy lindo verlo sonreír. Hasta por un momentito me gustó el Vegas Porsche, güey. O sea, yo estaba como que... ¿es esto que estoy sintiendo? Luego tuvimos a Kim y Porsche. Ay, güey, esos dos me van a matar de la ternura. Es que, güey, Kim siento que no es malo, ¿saben? Creo que si decidió vivir lejos de su padre y sus demás hermanos es justamente porque no le gusta estar en todo ese entorno, ¿saben? Es como que él le niega de alguna manera esa parte de él, esa parte que está involucrada en la mafia. Por eso incluso su nombre artístico es otro, que es Kim, pero al revés. Y por eso dijo que prefería ese lado de él, el lado de Wick. Y luego cuando leyó los mensajes de Porsche diciendo que estaba emocionado porque Wick le iba a enseñar a tocar la guitarra. Güey, y luego la canción de Porsche. Es que esas letras apuñalaron mi corazón. Y luego él cantándola y Kim acompañándolo y tocando el piano y no sé, la escena fue muy bonita. Pero bueno, chicos, en general el episodio me encantó, me hizo sentir muchas cosas, como que sentimientos muy fuertes, ¿saben? Cuéntenme si ustedes también sintieron lo mismo, yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video conmigo. Hasta la próxima, bye, los quiero, no olviden seguirme en Instagram.